Pedro. Sabemos, hermanos, que estamos recibiendo una formación preciosa para la gloria del Señor. Amén. En este estudio que recibimos acá estos días para prepararnos para ser unos verdaderos líderes llenos de la palabra del Señor y ungidos con el Espíritu Santo. Amén. Primera de Pedro en el capítulo 1 y en el versículo 1. Acuérdense, hermanos, que un líder tiene que estar primeramente lleno de fe. Un líder no tiene que tener miedo, no tiene que tener temor. Un líder no tiene que preguntar para dónde va, sino que tiene que decir nada más: Espíritu Santo, guía. Amén. Y como el Espíritu Santo es su guía, el Espíritu Santo no lo va a llevar a perderse. Amén. Lo va a llevar en un camino recto. Amén. Aquí es un estudio el que tenemos, así es de que hoy la palabra es diferente. Amén. Entonces, por eso es que tenemos que tener la capacitación viene de parte de Dios, y necesariamente Dios usa hombres y mujeres. ¿Para qué? Para que prepare a los líderes para la buena batalla de la fe. Amén. Porque si usted no tiene fe, es imposible que agrade al Señor, mucho menos a otra persona. Entonces el líder tiene que tener fe de que va a aprender para poder enseñar a otros. Amén. La mies es mucha y los obreros son pocos. Así es que Dios es Jesucristo es el que fue el primer profeta, un líder, un mártir, alguien que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario. Él nos enseñó. Él envió a sus discípulos. Él formó esa academia para que usted y yo estemos hoy aprendiendo a la luz de la verdad de la palabra del Señor. Capítulos 1 y verso 1 en adelante hasta el 5 del primera de Pedro. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer con una nueva esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, y para una buena herencia incorruptible, incontaminada e inmerecible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo próspero. Amén. En el tiempo postrero. Amén. Puede sentarse. Pedro está recibiendo la palabra, la promesa. Hay dos partes aquí en este versículo. ¿Qué tiempo está viviendo usted en estos días? De la gracia. De la gracia, va. Pero cuando estamos hablando, cuando Pedro dice ahí en esta palabra, el tiempo postrero, en aquel tiempo era un tiempo, como que le dijera yo, estamos trabajando localmente aquí en esta célula, pero de aquí dentro de 10 años Dios sabrá dónde va a estar usted predicando la palabra. Para el tiempo postrero, dice, el tiempo postrero. En la Biblia hay una palabra postrera conforme a la resurrección de los muertos, que dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, más los vivos, ¿qué? Transformados. Seremos postreros. Entonces, la palabra que recibe el discípulo es postrera. Es una palabra futura, porque la formación se está recibiendo aquí en este lugar, pero mañana el Señor sabe dónde lo va a mandar a usted. Amén. O sea, como que yo le dijera, posteriormente vamos a abrir otra célula
y usted va a llegar a predicar a esa célula porque usted está preparando aquí en esta célula. Amén. Entonces, pero cuando dice aquí, en el versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Mire, aquí hay una palabra primera, elegido. Usted es elegido en este momento, ¿para qué? Para ser de bendición. Porque no todos, hermanos, son elegidos para la buena obra, dice Timoteo. Amén. Timoteo tipifica que no todos somos elegidos para la buena obra del Señor. Pero él habla aquí en la palabra y es enfático y dice, elegidos, dice, mire, según la presencia de Dios Padre. Si usted no sintiera la presencia de Dios, usted no estuviera aquí. Amén. Entonces, aquí el principio del desarrollo del estudio, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu. Un líder tiene que estar santificado delante del Señor. ¿O cree que no? Tiene que haber una santificación. Leímos en el versículo anterior a esta clase donde el Señor dice que nosotros tenemos que tener que ser unas personas, como decía, intachables, que no nos acusen. Amén. Tremendo. O sea, intachables delante de Dios y de la sociedad. Amén. Porque cuando usted es un verdadero líder de Dios, usted va a dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Y por eso dice la palabra que un líder no puede ser líder cuando un líder no puede manejar su casa. La Biblia, ¿verdad que se los enseñé, verdad? Porque es necesario ordenar nuestra casa primero para poder ser un líder, porque un líder tiene que ser luz en la tiniebla, no oscuridad. Entonces esto es bien delicado, porque la palabra líder quiere decir que es una persona que enseña, que se dedica a enseñar a otros la palabra del Señor. Amén. Entonces empezamos a saborear, cuando tomamos una responsabilidad para servirle al Señor, nosotros debemos de saber que estamos bien delante del Señor, porque si no, no vamos a poder desenvolvernos. Hermano, un líder está parado aquí de enfrente de usted, y si hubieran 500 a mí me da igual, porque el Espíritu de Dios está conmigo. ¿Por qué? Porque dice que somos elegidos según la presencia de Dios el Padre y santificados por el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Obedecer. ¿A qué? A la palabra del Señor. Entonces, esto, hermano, dice en el verso 3, bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. O sea, que esto no es porque yo sea el hombre más inteligente de la tierra, no, es por la misericordia del Señor. Diga misericordia de Dios. Entonces, y es una herencia, dice, que es incorruptible, incontaminada, inmerecible, porque yo no merezco lo que Dios me ha dado. Amén. Pero como el Señor se complace en usar, ¿verdad?, a las personas, a cada persona, según su misericordia. ¿Por qué razón? Porque no merecemos, dice, es inmerecible esto, aún la salvación es inmerecible. Pero la gran misericordia de Dios nos permite poder llegar, hermanos, a tener nosotros en nuestras manos la salvación por gracia. Porque dice la palabra que por gracia somos salvos. Entonces, pues en otra parte dice, ser salvos no es por obras para que nadie se gloríe. Porque la gloria solo le pertenece a Cristo, al Señor. Y entonces, allí hacemos énfasis en eso. Cuando sabemos de que el Señor a través de la misericordia nos da la salvación. Muchos líderes, yo he visto muchos líderes que han querido comprar a otro líder.
y posiblemente en su liderazgo